Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada de la jornada. Se trata de la doctora Élida Aponte Sánchez. Ella es abogada, es coordinadora de los estudios de género del Instituto de Filosofía del Derecho y jefa de la Cátedra de Derecho Agraria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Ella viene de el Zulia. Fíjense que su participación pretende darle otra cara a una entrevista que le hicimos acá hace unos días a una colega suya, la doctora Elsie Rosales, quien ha cuestionado previsiones de la ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, que ha tenido repercusión en distintos ámbitos, particularmente en el encarcelamiento de algunos hombres señalados por damas de haber sido violentos hacia ellas. La doctora Rosales manifestó su disconformidad, su desacuerdo con estas previsiones sobre el concepto de flagrancia que se amplía en esta ley, y la doctora Élida Aponte tiene el interés y el derecho además a expresar una posición distinta. Ella es defensora del contenido de la ley, pero nosotros no nos vamos a centrar con ella en ese aspecto, porque en este preciso instante muchas mujeres están viviendo una situación de angustia, de tensión, como el resto de la sociedad, los hombres también, alrededor del tema carcelario. Ayer hubo una buena noticia, la liberación de 36 de los internos que permanecían retenidos por los llamados pranes o jefes de los grupos armados que hacen control en la cárcel del Rodeo 2, y el gobierno pudo liberar a 36. Todavía quedan otro grupo muy numeroso de internos que están allí. Hay una situación de violencia, de tensión, hay familiares además que están en situación de angustia. Ya ha habido algunos pasos hacia su tranquilidad, una comisión poder viajar junto con las autoridades a los retenes, a los establecimientos penitenciarios alternativos hacia donde han sido evacuados gran número de ellos. 2.500 internos han sido llevados a otros recintos mientras se soluciona la situación en el Rodeo 2, pero hay muchas mujeres involucradas en esto, madres sobre todo, que están angustiadas, que uno las ve clamando por la seguridad, por la integridad de sus hijos. Quisiera comenzar por allí y luego entramos en la materia técnico-jurídica. Bienvenida, Élida. Muchas gracias. Bueno, el tema carcelario es un tema bastante relevante, porque la queja que existe sobre el sistema penitenciario venezolano es muy antigua. Recuerdo yo que empecé a ejercer el ejercicio, comencé el ejercicio profesional a finales de los 70, y ya a finales de los 70 se reclamaba un nuevo modelo de reclusión carcelaria, no este modelo del siglo XVI, donde los individuos, hombres y mujeres, son llevados a unas especies como de reclusorio, en los cuales, como bien ha dicho algunos criminólogos, se entra a la universidad del delito. La situación carcelaria, aun cuando se han hecho esfuerzos, se ha ido complicando, y voy a hacer la primera acotación. Vemos mujeres que están llorando y están sufriendo por el destino de sus esposos, de sus hijos, de sus hermanos, y esto revela dos aspectos. El primer aspecto es que el pueblo sufriente del mundo es el pueblo mujer, no solo desde el punto de vista de esta interrelación humana que hay con el varón, con el hombre, sino que además no se dice nada, ni se ha dicho nada durante todo este tiempo, algo que por lo menos a las especialistas no nos extraña, sobre la situación de las mujeres privadas de libertad, tanto las que están bajo la detención preventiva como las que están procesadas y condenadas. Y sabemos de buena fuente, por contarnos personalmente, la grave situación que confrontan estas mujeres privadas de libertad, y que es necesario asumir desde el punto de vista de los derechos humanos de nosotras. Un buen ejemplo, en estos días veía una declaración de la defensora del pueblo, la doctora Gabriela Ramírez, donde se decía que se iba a hacer una inspección de todos los centros de arrestos preventivos en el país. Vamos a pedirle que por favor, entre los centros preventivos, se detenga en el Centro Preventivo de Arrestos El Marite, en Maracaibo. Entonces vemos desde allí que hay un doble talón. Perdón, El Marite no es una cárcel, es un centro preventivo. Es un centro de porque arrestos allí preventiva. fue donde fue asesinado Macías, Claudio Macías, el caso por el cual sí, cómo no, pero fue enjuiciado el señor Mazuco, ¿no? Sí, pero lo importante de este centro es que curiosamente hombres y mujeres
están prácticamente en un mismo espacio y al lado, por ejemplo, del pabellón de mujeres, tenemos un pabellón de violadores, donde incluso la construcción arquitectónica del retén, ellas prácticamente están siempre vistas o a la vista de estos violadores. Una mujer en un centro de prevención de este tipo, para recibir un blue jean que le traigan sus familiares, hay que pagar un costo, es decir, eso tiene precio. Hace pocos días veía yo una declaración de uno de los defensores de una de las organizaciones de derechos humanos y decía que todo en la cárcel tiene un precio. Yo creo que es verdad, porque quienes hemos ejercido el derecho penal y hemos estado en contacto directo con la cárcel, tanto en el ejercicio como en la investigación, nosotras en el año 2000 desarrollamos un proyecto de investigación en el anexo de mujeres de la cárcel de Maracaibo, donde demostramos, entre otras cosas, por ejemplo, que los beneficios procesales que muy rápidamente se conceden a los hombres, a las mujeres se les ponen una serie de obstáculos y si es extranjera, los obstáculos se duplican y se multiplican. Eso indica y revela claramente a una afirmación que hemos hecho las científicas del derecho de la nueva escuela, vamos a decirlo así, de la escuela feminista, de que el derecho tiene género. Es decir, los códigos, la aplicación de las leyes y todo eso hace un doble tablón, bien se trate de un hombre o bien se trate de una mujer. Si es una mujer, no solo se le enjuicia y se le establece una sanción, sino a que a esa sanción se le aúna la sanción moral. La mujer ha roto con el modelo de mujer que defiende la sociedad o que construye la sociedad patriarcal. Esa mujer, cuando es privada de libertad, pierde, entre otras cosas, además de la libertad, pierde a su familia. Esa mujer es sometida, en el caso de las mujeres de la etnia guayú, de la cárcel que están ahorita en la cárcel nacional de Maracaibo, son sometidas, renuncian prácticamente a lo que es su vida tradicional y comunitaria. Todo esto para resumir que en el tema carcelario también hay discriminación y que es lógico que nosotras, defensoras de los derechos humanos, las mujeres de la vanguardia feminista, pues aprovechamos el espacio para pedirles al ministro del Interior y Justicia, a Soraya Ácar y a todo ese excelente grupo que le acompaña, que ya que estamos revisando el tema penitenciario, aprovechemos de una vez para poner sobre la mesa el estado de discriminación en la cual se encuentran las mujeres privadas de libertad. Por ejemplo, el anexo de mujeres de la cárcel nacional de Maracaibo depende de la cárcel de hombres. En otras palabras, no tienen autonomía financiera, no tienen autonomía de infraestructura, no tienen autonomía de programas de atención y a nosotras nos parece que eso es discriminación de las mujeres. Según las cifras preliminares del Censo Sociodemográfico de la Población Penitenciaria, el 90.53% de los presos son varones. Sí. Es decir, que alrededor del 10% son mujeres, ¿no? Esa es una realidad latinoamericana. Estamos en el estándar. Sí. Ok. Y tengo entendido por estas cifras preliminares que hay un porcentaje de ellas que está embarazada. Sí. Mujeres embarazadas, 166 mujeres embarazadas. Sí, precisamente ese ha sido uno de los alegatos que el mundo patriarcal penitenciario ha hecho para en algunos lugares prohibirnos la visita conyugal. Mientras al hombre se le facilita la visita conyugal y al hombre se le facilita el compartir con su familia, de hecho, hay medidas últimas que se han ido tomando, no sé quién las ha tomado, de permitir que pernocte con el privado de libertad su familia algunos días de la semana. A las mujeres se les restringe ese compartir familiar, se les restringe su vida conyugal y le ponen tantos obstáculos como, por ejemplo, ponen a indagar si efectivamente el compañero que va a visitarla es su esposo, es su concubino. O sea, pasa por una especie de criba que el hombre no es en ningún momento sometido a ella. Fíjese que usted menciona el tema de los beneficios para las mujeres privadas de libertad. Yendo al tema de la ley sobre el derecho de una mujer para una vida libre de violencia, aquí en la profesora Elsie Rosales, que cuestionó en este programa la ampliación del concepto de flagrancia en esta ley, también nos comentó sobre el caso de las mujeres procesadas por drogas. Es muy común que en el caso de las mujeres incurran por distintos motivos en esto que llaman coloquialmente el convertirse en mulas del narcotráfico, en viajar al exterior o a algún lugar con droga dentro de su propio cuerpo. Y esto ha, según las cifras que se conocen, abarrotado también
cárceles venezolanas, porque los procesados por narcotráfico, independientemente de la gravedad del delito que cometan, no tienen derechos procesales, no tienen beneficios procesales. Sí, allí cabría una afirmación de las criminólogas feministas y especialmente de hombres también de la nueva escuela que han defendido el paradigma de género en materia penal, porque desde la década del 70 del siglo pasado, todas las ciencias han vivido la mayor revolución científica que hayan podido vivir. Entre esas ciencias el derecho, la antropología, la criminología, la sociología, la psicología, la astronomía, la física, la química, la matemática, la genética, la biogenética. El derecho es una ciencia construida sobre un modelo de lo humano que está referido todo el tiempo al hombre o varón. Ese hombre o varón ya tiene sus características predeterminadas. Tiene que ser blanco, tiene que ser heterosexual y debe ser propietario. Lógicamente, esa concepción del derecho deja por fuera o discrimina a las mujeres, que es bueno recordarlo, nosotras constituimos el 50% de la población venezolana, en el caso de Venezuela. En términos numéricos no son una minoría. No somos minoría y a veces somos tratadas como minoría. Cuando nosotras vemos por allí, por ejemplo, que se nos quiere ubicar como un mero movimiento social, decimos lo que se está aplicando es una visión absolutamente patriarcal porque el pueblo está integrado por hombres y por mujeres. Mire, pero ¿y eso que dicen? Proporción Disculpe, casi... pareja, ¿no? No, yo creo que somos nosotras más, 51.2. ¿Ah, sí? Fíjese, un paréntesis. Se ha dicho mucho y uno crece creyéndolo que en Venezuela hay más mujeres que hombres y que a cada hombre le tocan 7 mujeres. Bueno, eso es una afirmación machista, porque el patriarcado, entre las herramientas que usa para afianzar nuestra discriminación es el lenguaje. Con una cosa muy evidente, y vuelvo al tema de delito, porque el delito es político, es decir, no basta con saber que las mujeres son utilizadas como mulas, hay culturas en las cuales incluso las mujeres asumen el tema del narcotráfico, como es el caso de la etnia guayú, para proteger a los hombres de la familia, y había que analizar desde el punto de vista de la investigación criminal feminista si esas mujeres o quiénes tienen el poder detrás de esas mujeres, quiénes son los que utilizan a esas mujeres para ese tipo de delito. Pero volviendo al tema de por qué de esta discriminación, es curioso que el único instrumento jurídico que define al pueblo venezolano es el decreto 6.663, que crea el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Ese decreto parte del supuesto directo de que el pueblo venezolano está integrado por mujeres y hombres. Ahora bien, aun cuando lo dice la Constitución, porque la Constitución está transversalizada con esa perspectiva feminista, quien lea el título tercero de la Constitución se da cuenta inmediatamente que lo que nosotras consagramos, las mujeres llevamos a la Constituyente y actuamos en la Constituyente y se aprobó, fueron precisamente el libreto de peticiones de mujeres que no las venimos haciendo ahora. Me preocupó de la entrevista de la colega Rosales que dijera que en la aplicación de la ley orgánica estamos siguiendo una especie de esnovismo. Caray, este esnovismo tiene más de 300 años y nosotras hemos producido desde la década del 70 del siglo pasado una literatura científica, la hemos confrontado, la hemos verificado, donde hemos demostrado que ese paradigma positivista kelseniano, que es el de la escuela tradicional, que es el que defiende Zaffaroni y que algunos de la Universidad Central asumen, es totalmente discriminatorio de nosotras. Decir, por ejemplo, que el tema de la violencia contra las mujeres es un tema de delito menor y analizarlo relativamente en forma directa con lo que llaman el buhonerismo de la droga, a mí me parece que eso es muy grave. Eso es muy grave porque basta abrir la prensa todos los días. En la región, por ejemplo en Maracaibo, nos están matando mínimo 4 mujeres a la semana. Femicidio, de las noticias que llegan a la prensa. De hecho, en la entrevista de la querida profesora Rosales, ella refiere a la violencia doméstica. El tema de la violencia contra las mujeres es muchísimo más que la violencia doméstica. Fíjese, para ir al punto, supongo, tengo entendido, más polémico, usted me corrige, es el tema del concepto de flagrancia, ¿no? Porque en términos prácticos la ley sobre la violencia, sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, el título es importante. Sí, amplía
el concepto de la flagrancia, es decir, una mujer tiene 24 horas según la ley para denunciar un delito en su contra por parte de su pareja, ¿no? O de un hombre. Usted me va corrigiendo si incurro en error. Y esto supuestamente se ha traducido en que muchas mujeres puedan, durante ese lapso de 24 horas, consignar alguna denuncia, un reclamo ante un órgano policial